Yo las lecturas bíblicas las he leído varias veces y por eso puedo hablar con facilidad de los textos bíblicos. Si ustedes recién la están escuchando, quizás les cuesta saber de qué se trataba. Pero pueden ir a la Biblia en su casa. Números capítulo 11, versículo 16 y siguiente. Era la primera lectura bíblica. Dios tiene una estrategia para democratizar la organización del pueblo porque seguían el modelo faraónico y se habían librado de la esclavitud de Egipto, pero su corazón todavía estaba amarrado a un modelo social económico de la esclavitud. Y de eso trata la primera lectura. Y ese modelo produjo riquezas para poderosos y pobrezas para la grande mayoría. Lean la primera lectura. Y la segunda lectura bíblica del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 6. Reclama el apóstol porque el modelo económico implantado por el Imperio Romano produce tremendas desigualdades, atropellos a los trabajadores, grandes pobrezas y dificultades tremendas en las familias. Y reclama el apóstol porque le tiene un gran amor a la gente, a la comunidad. E invita a cambiar ese modo de vida. Pero ya ustedes pueden meditar el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 1 y 6. Además, palabras muy duras. Yo decía, ¿serán solo para el siglo I? El salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando a los oídos del Señor. En el siglo I, no se preocupen, estoy diciendo al siglo I. Y la lectura del Evangelio de Marcos, que también es hermosísima, ya la he explicado ayer en distintas ocasiones, ahora me detengo en otro aspecto. Es Marcos capítulo 9, versículo 38 y siguiente. Sigue Jesús formando la conciencia de sus discípulos, porque quiere tener buenos misioneros. Y un aspecto que resalta precisamente es el testimonio. Jesús dice que el testimonio es inherente, es constitutivo de la fe de los bautizados. Es algo fundamental, es esencial dar testimonio, transmitir, comunicar la fe con nuestra vida y con nuestras actitudes. ¿Y cómo entonces, dice Jesús, debemos evitar aquello que pueda contradecir el acto de fe que se tenga? Y da una serie de instrucciones. Y es muy elocuente Jesús, de tal modo que a mal entendedor pocas palabras, clarito. Llama la atención contra todo lo que pueda ser antitestimonio, incluso escándalo. Nos exhorta fuertemente con esta frase bíblica. En el versículo 42 del capítulo 9 de San Marcos. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe,
Sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Porque claro, desde el fondo del mar nadie puede hacer daño a nadie. Y los pequeños son los más vulnerables en todo orden de cosas. Vulnerables por la edad, vulnerables por la situación económica, vulnerables por la enfermedad, vulnerables por la falta de trabajo, vulnerables por algún dolor, vulnerables por la debilidad de la fe. Y nos advierte el Señor de no alejarnos de la fe por nuestro mal comportamiento. Por lo tanto, es parte de la vida cristiana conocer, dar a conocer nuestra fe y dar a conocer nuestra fe con nuestra vida. Dar a conocer nuestra fe con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio y evitar todo aquello que sea ocasión de pecado. Y según la costumbre de la época, Jesús coloca un ejemplo que impacta, que impresiona. Dice, si tu mano, ¿recuerdan? Si tu pie, si tu ojo es ocasión de pecado, corta. No van a traducir al pie de la letra esa palabra. Es para decir la gravedad que implica no dar testimonio. No dar testimonio. Y la necesidad, por lo tanto, imperiosa de evitar todo aquello que condiga con nuestra fe. Y la necesidad de abandonar todo lo que no corresponda a nuestra vida cristiana. Por lo tanto, nos podemos preguntar hoy, a la luz de esta palabra tan impresionante, tan impactante, ¿qué aspectos de mi vida debo cortar? Debo eliminar para así vivir como el Señor quiere. ¿Y qué decisiones debo tomar para vivir como el Señor quiere? Otro aspecto importante de la palabra de Dios. El Señor es muy cercano y solidario con aquellos que contribuyen a expandir la palabra de Dios, a propagar la fe, a anunciar el Evangelio, a contribuir con el anuncio misionero, con la evangelización. Dice esta frase, aquellos que evangelizan, les aseguro que no quedará sin recompensa. Toma el ejemplo del vaso de agua. Aquel que le da un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo, no quedará sin recompensa. Está insistiendo entonces en la recompensa que tendrán aquellos que apoyan la obra evangelizadora. Es un estímulo para todos nosotros, que el Señor es cercano y solidario con nosotros en la medida en que estamos apoyando la obra de la evangelización.